Ahí está. A ver, me parece que ahí ya está. ¿Está grabando? Sí, creo que está grabando, ¿eh? Venga. ¿Qué onda, gente? ¿Todo bien? Hola, Bueno, ¿cómo están? nos presentamos. Yo soy Gina. Yo soy Tori. Y bueno, al final, entre tantas idas y vueltas, que sí, que no, que lo hacemos y que no lo hacemos, decidimos empezar con este canal. Estábamos indecisos. Por momentos queríamos, por momentos no queríamos, por momentos Nos da vergüenza. nos da vergüenza. Sí, Sí. Pero bueno, ya fue. ya fue. Creemos que podemos aportar algo a la gente que quizás quiere emprender el recorrido que estamos haciendo nosotros. Con esa idea, con esa concepción, ¿sí? con ese enfoque, es que decidimos empezar el canal para mostrarle a la gente que está con las ganas de salir y de recorrer un poco el mundo, mostrarles que sí, que se puede y que no es tan difícil como al principio parece. Obviamente este es el primer video, va a salir mal, vamos a estar con vergüenza, pero bueno, esperemos que... De a poco nos vayamos soltando y bueno, nos vayamos contando un poco todo nuestro recorrido, ¿no? Nuestra vida, cómo funciona lo que es trabajar y viajar al mismo tiempo, ¿no? Hace 4 años aproximadamente decidimos renunciar a nuestros trabajos, vendimos todas las cosas y decidimos salir, ¿no? de Argentina, arrancando por Brasil. ¿Por qué Brasil? Nada, habíamos ido varias veces de vacaciones a Bucios. De esas 2 o 3 veces que fuimos de vacaciones, dijimos, che, ¿podría ser Bucios un buen lugar para irnos a vivir de forma más estable? Bueno, decidimos primero probar con 3 meses. Fuimos 3 meses a vivir a Bucios, que es el tiempo máximo que podés estar como turista. Y la verdad que la experiencia de esos 3 meses fue increíble. Sí, nos encantó Nos el encantó. lugar, también el lugar está lleno de argentinos. El lugar es increíble, tiene más de 20 playas, 26 playas para conocer. La ciudad es muy linda, tiene buenas vibras, es un lindo lugar, la verdad. Si no me equivoco, el 30% de la población en Bucios son argentinos, con lo cual no creo que tanta gente se equivoque. O sea, no por nada el argentino lo elige, porque la verdad que Bucios es maravilloso, es increíble. Y bueno, estuvimos esos 3 meses y al mismo tiempo pudimos hacer la experiencia no solo de vivir en otro país, sino también comenzamos en ese periodo, comenzamos a trabajar de manera freelance con la computadora. Entonces pudimos hacer la experiencia de cómo era eso de esa novedad, ¿no? Nosotros veníamos de relación de dependencia, la novedad de comenzar a trabajar con la computadora. Bueno, esos fueron los 3 meses. Volvimos a nuestro país, decisión tomada, vendimos todo, renunciamos y nos fuimos. Nos fuimos para Bucios. Apenas llegamos a Bucios, dato de color, nos agarró la pandemia. Estuvimos en Bucios durante la pandemia. En Bucios estuvimos 3 años sin salir de Bucios, ahí. Porque bueno, nada, la transición con el diario del lunes nos damos cuenta que esa transición de salir de tu país y dejar a tu familia, dejar a la rutina, o sea, y asentarte en un nuevo lugar, hay un proceso, lleva tiempo. Sí, como que hay un proceso que pasamos con el cual te vas adaptando, O ¿no? sea, y creemos que ese proceso de adaptación a nosotros, y seguramente sea muy particular para cada uno, a nosotros nos llevó más o menos 3 años. ¿Sí? También el proceso de adaptación a poder trabajar remotamente, conseguir clientes, empezar a poder tener una base económica que te permita decir, bueno, me siento estable. ¿Sí? Claro, La idea original al salir de nuestro país, al salir de Argentina, era vamos a conocer lugares, no vamos a quedarnos fijos en un solo lugar. Pero bueno, como decíamos recién, el proceso de adaptación nos hizo que tengamos que clavar bandera 3 años, que era lo que sentíamos. y también fue por la pandemia, porque en realidad fueron 2 años de pandemia más o menos, y después ya el último año como que ya estábamos en planes de retomar la idea de viaje, eh, pero bueno, todo llevó su tiempo, no fuimos tan rápido, por así Sí. decirlo. Y empezamos a investigar el nordeste de Brasil. ¿Por qué el nordeste de Brasil? Nos pasaba que en Bucios, si bien el clima en Bucios es un clima cálido, en invierno
nosotros había un periodo dentro del invierno muy chiquito, que era 2 o 3 semanas de julio a agosto, que seguíamos sintiendo un poco de frío. Y eso no nos gustaba, ¿sí? Una de las cosas que también, una de las ideas que nos copaba de- de- al momento de dejar Argentina era dejar de sentir frío. Porque a mí el frío no me gusta ni un poco, A mí tampoco, ¿no? a ella tampoco. Pero sentir frío cuando te vas a dormir a la noche y tener que ponerte 2 frazadas, eso había 2 o 3 semanas o un mes en Bucios que nos pasaba. Igual el clima en Bucios, o sea, para un argentino es genial, pero bueno, nosotros queríamos un poco más de calor, ¿no? Sí, buscábamos más calor. O sea, buscábamos no tener que atravesar el invierno. Entonces dijimos, bueno, para evitar el invierno tenemos que ir al nordeste de Brasil. Empezamos a buscar casas en Airbnb para poder alquilar, por lo menos nuestra idea era estar un mes en cada lugar y de ahí ir subiendo, ¿no? Empezamos a ver muchos videos de Puerto de Galinas. Entonces dijimos, bueno, ese es el primer destino que nos gustaría conocer. Ese destino está en Pernambuco. Está en Pernambuco. Estudiando la zona de Puerto de Galinas nos empezamos a dar cuenta que también había lugares muy lindos antes de llegar a Puerto de Galinas. Como cuenta ella, nuestra modalidad de viaje, como trabajamos al mismo tiempo, no es que solamente estamos viajando ni nada, tenemos que estar días de la semana dedicados a trabajar, y para que sea placentero y no sea estresante, nuestra modalidad de viaje es estar un mes en una casa y al mes mudarnos a otra casa, pero a medida que nos vamos mudando de casa en casa, ir subiendo, ir haciendo ese recorrido que nosotros tenemos más o menos planificado, proyectado, ir subiendo y ir mudándonos y así ir conociendo. Sí. La idea era salir en mayo de este año, que era cuando se nos vencía el contrato de la casa que teníamos en Bucios. Mayo es temporada baja en el nordeste brasileño. Entonces de repente, cuando vos empezás a buscar en Airbnb y abrís el mapa, de repente empezamos a encontrar que por ser temporada baja teníamos acceso a casas muy buenas, muy grandes, muy bien ubicadas, muy lindas, por precios accesibles. ¿Por qué? Porque era temporada baja. Entonces, de repente la búsqueda cambió. Empezamos de buscar destino a buscar buenas casas a buen precio. Y eso nos empezó a abrir el mapa y a darnos cuenta que existe, ¿no? Porque bueno, el nordeste brasilero, ¿no? O sea, todo el litoral brasilero son miles y miles y miles y miles de playas, una más linda que la otra. Entonces, haciendo esa búsqueda, de repente encontramos una casa que nos parecía re linda, que nos re gustaba, que estaba en un lugar súper como Estaba en un lugar más virgen, ¿no? como un lugar, sí, como un lugar súper virgen, donde hay como un pueblito, ni siquiera lo podría llamar pueblito, como una aldea con muy poca gente, con mucha naturaleza, y ahí encontramos la primer casa, ¿sí? ¿Dónde encontramos la primer casa? En un lugar que se llama Boquerón, que se encuentra en el pueblo de Yaparatinga, En el estado de Alagoas. en el estado de Alagoas, nordeste brasileño. Cerca de Maceió. Cerca de Maceió, que Maceió es la capital de Alagoas. Paréntesis, ¿por qué les queremos contar todo esto? Porque creemos que hoy en día, ¿sí? Hoy en día ya personas como nosotros, que agarran la computadora y salen al mundo a conocer y a viajar y a trabajar al mismo tiempo, para nos creemos que ya no es algo de unos pocos, que ya dejó de ser algo de nicho. Creemos que después de la pandemia, sí, porque lo vemos mucho, o sea, lo vemos con nuestros amigos, nuestros familiares, uno cada vez lo ve más. Después de la pandemia, cada vez es más la gente que trabaja desde la casa, que trabaja desde la computadora, que ya no va a la oficina, Sí. que emprende, que tiene sus propios negocios, que trabaja para otro país, que es freelancer. Mucha Cada gente vez que es también más, quiere emigrar, irse del país. sí, para mejorar su calidad de Sí, o vida. viajar, aprovechar esta oportunidad, ¿no? De poder trabajar remoto y empezar a viajar y
vivir esta experiencia, ¿no? Con la pandemia como que Se potenció. se potenció mucho más. Sí. Estamos en la base de la ola. Entonces creemos que aportar con nuestra experiencia, nuestras vivencias, contándoles a ustedes cómo nosotros vivimos el día a día, cómo lo vamos logrando, cómo lo vamos consiguiendo, que no todo es color de rosa, que hay cosas buenas, que hay cosas malas, que hay cosas fáciles, que hay cosas difíciles, que hay ventajas, que hay desventajas. También demostrarles que no se necesita tanto dinero para poder viajar y hacer esto, ¿no? Porque es súper importante, uno lo ve desde sentado en su casa y dice, uy, debo tener que invertir un montón de dinero en este proyecto, Sí. pero la verdad es que no, honestamente, por lo menos nuestra experiencia no es tan costosa, ¿no? Como que es accesible. Uno piensa que por ahí viajar, conocer es caro, pero es un capítulo aparte igual, ¿no? Pero en nuestra experiencia nos es más económico que la vida que teníamos en la gran ciudad. Así que nada, contarles eso a ustedes, transmitirles todo lo que podamos transmitirles, para quien está con la idea y está entusiasmado de hacerlo, ayudarlo a darle ese empujoncito que le falta para poder arrancar, y para el que no tiene la idea, quizás ayudar a que le pique el bichito, se lo empiece a plantear y que lo empiece a ver con otros ojos, en fin. Para el que está por arrancar, ayudarlo con el empujoncito, y para el que todavía no lo pensó, Que sepa que existe y plantarle el bichito de la que intriga. es súper posible, ¿no? Sí. Y que si en el peor de los casos sale mal, siempre podemos volver a nuestro país, podemos volver con nuestra familia, podemos volver con nuestros amigos. Lo peor es no intentarlo, ¿no? Sí, totalmente. Lo peor es no intentarlo. Bueno, nos tomamos un avión, vinimos para acá, para Lagoa, estuvimos un mes en esa casa que lamentablemente, como en esa época todavía no teníamos, no se nos pasaba por la cabeza abrir un canal en YouTube y empezar a contar y mostrar un poquito de nuestra vida, no generamos ningún tipo de contenido en formato video. Por ahí les dejamos algunas fotos les vamos acá. a dejar algunas fotos. Les podemos dejar algunas que fotos, vean ¿no? el lugar. Para que vean el lugar, pero es un paraíso. Ese fue el primer mes. El segundo mes encontramos una casa que nos gustó mucho, que seguramente la van a estar viendo acá mientras les estamos hablando, una casa que queda en San Bento. También les vamos a dejar un mapa para que entiendan un poco dónde estaba ubicado todo esto. Bueno, encontramos esta casa por Airbnb y fuimos en el mes de junio, entonces es temporada baja. Y por ser temporada baja conseguimos un buen precio, nos costó alrededor de 2.400 reales. Y la verdad que la casa muy linda, grande. Sí, súper grande. Grande, con parque. Estábamos a 2 cuadras de la playa, más o menos. Sí, menos, 150 metros de la playa. Tenía 2 pisos, la verdad que la casa era mucho para nosotros dos, pero bueno. Sí, era como para 12 personas. Sí, tenía muchas habitaciones y bueno, la disfrutamos, la verdad que como experiencia nos gustó mucho la casa. Era súper cómoda la casa. Súper cómoda. Y bueno, era lo que le decíamos antes, o sea, de repente una casa para nosotros muy grande, enorme, más de lo que necesitábamos, súper cómoda, pero a un muy buen precio. ¿Por qué? Porque era junio. Es un pueblo un poco más grande, en su infraestructura se ve humilde, no hay tanta naturaleza cerca de la playa, porque ya hay más casas, es más grande el lugar, hay más gente viviendo. No nos gustó mucho, pero también puede ser que no nos haya gustado mucho porque nos tocaron todos los días de lluvia. Claro. Entonces eso, la lluvia opaca. Sí. La lluvia siempre opaca donde estés y lo que estés haciendo. Entonces bueno, pero bueno, es nuestra experiencia, es muy particular, no quiere decir que el lugar no esté bueno. Hemos visto paisajes que nos hemos quedado helados. Increíble. Sí, les vamos a mostrar las cuevas de San Bento, increíble, sí. Muy lindo, sí. Para hacer el paseo, y después también están las ruinas. Las ruinas. Que también muy lindo para conocer. La punta norte y la punta sur de San Bento, que también, por lo general acá los pueblos se van dividiendo por ríos. Siempre hay un río que separa un pueblo del otro.
cada punta tiene su río y siempre la unión del mar con el río en este lugar lleno de palmeras, de coqueiros, es alucinante, Sí, es alucinante. Pero bueno, cada uno tiene que hacer su experiencia, sí, cada obvio. uno tiene que hacer su propia experiencia, nosotros por ahí, no sé, Vamos a ser honestos y vamos a contar nuestra experiencia de cada lugar. Pero bueno, no quiere decir que nuestra experiencia, porque fue mala o fue buena, para el otro lo sea, ¿no? Eh, Cada uno lo vivirá a su manera, una manera diferente. lo que nosotros queremos es poder transmitirles o poder contarles cómo hacemos para solucionar esas pequeñas cosas del día a día, porque son las preguntas que a nosotros nos pasaban por la cabeza antes de emprender todo esto. ¿Y cómo voy a hacer para, si vivo en un lugar chico, cómo voy a hacer para comprar lo que necesito? ¿O cómo voy a conseguir? Porque nosotros, por ejemplo, tratamos de alimentarnos lo más saludable posible, y en estos lugares es difícil porque no tenés acceso a ese tipo. Uno piensa que sí, que al estar en un lugar agreste va a poder consumir cosas directamente del campo y no es tan así. En fin, nosotros queremos como no responder, sino como queremos contarles y transmitirles cómo solucionamos esas pequeñas cosas del día a día, de la rutina, cómo trabajamos, cómo nos damos tiempo para ir a la playa, cómo hacemos para comprar las cosas, cómo hacemos con el tema de la salud si nos pasa algo. Esas cosas que en la ciudad son las más simples, acá no son las más simples. Sí, ¿Cómo, hacer, cómo hacemos para encontrarle la vuelta a eso? Creemos que eso puede ser lo más interesante, o que por ahí ustedes están buscando de alguna manera responder, que son los miedos, ¿no?, que uno tiene sí, al momento de decir, quiero ser o nómada digital o no, o sea, no necesariamente tiene que ser digital, porque mucha gente también va haciendo nomadismo al mismo tiempo que va trabajando en los destinos. Pero bueno, sea el tipo de nomadismo que ustedes quieran hacer, ayudar a responder esas inquietudes, ¿no? sí, totalmente. Así que bueno, esperamos que les haya gustado el video. Seguramente fue desprolijo, seguramente nos ven perdidos, seguramente nos ven con vergüenza, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero bueno, es el primer video y tampoco sabemos si va a haber un segundo video. Para nosotros esta es como una prueba piloto, a ver cómo nos sentimos, a ver cómo nos va, a ver si nos sale la edición del video, si lo podemos editar bien, si a ustedes después les va a gustar, si tiene repercusión, en fin. Depende cómo nos vaya. Sí, Habrá un segundo, tercer, cuarto, quinto video. esperamos que les haya gustado. Y si les gustó, lo que dice todo el mundo, que es re cliché, dejen like, activen la campanita, compártanselo a sus amigos, a sus familiares, déjenos sus comentarios, si les gustó, si no les gustó también, si quieren hatear, hateen, está todo bien, son libres de hacer lo que quieran. Y bueno, los esperamos en un próximo video. Chau, chau. Besos.